Por fin y para culminar, esta es la última parte de esta miniserie de modificación y mejoras a una camioneta RC. Y en pantalla les dejo donde quedamos con la lista de modificaciones en la parte anterior. Continuemos con el circuito original y todos los nuevos circuitos y sus conexiones, empezando por este cable morado que va desde el positivo de la salida del módulo de carga y protecciones hasta el positivo de entrada de este módulo verde y azul. El módulo verde es un convertidor DC-DC Boost que se encarga de tomar una tensión DC variable, para este caso entre 3 y 4.2 voltios, que es todo el rango de tensión de la pila, y la eleva y estabiliza a un valor distinto. En este caso, el módulo por defecto está configurado para entregar 12 voltios, pero modificando la red de realimentación podemos ajustarlo a un valor distinto. Yo lo configuré para 4.63 voltios, ya que es cercana a la tensión de 4.5 voltios recomendada para alimentar el integrado del circuito de la camioneta. Aún así, lo importante es ver que, sin importar cuánto varíe la tensión de la pila, se mantendrá la tensión de alimentación y por ende la calidad de movimiento y funcionamiento. Y con esto tachamos la mitad de la cuarta modificación. Por otro lado, el módulo azul también es un convertidor de CDC Boost, pero este se encargará de alimentar el servo y el ATtiny 85, ya que es mejor trabajarlos a 5 voltios y no es recomendable utilizar el mismo módulo para una carga tan fuerte y variada como puede ser los motores, el servo, el micro, las luces, todo al tiempo. Sin mencionar que ese módulo verde probablemente esté lleno de ruido gracias al motor que está alimentando, y eso no le agrada para nada al ATtiny 85. Dicho todo eso, regresemos a las conexiones. El cable negativo de la pila, después de pasar por las protecciones, se une al circuito original, pasa por el interruptor original y luego se lleva al negativo de los dos módulos, controlando así el encendido de todos los módulos con ese interruptor. Luego, la salida del módulo verde, que está entregando 4.63 voltios, se lleva a la entrada de alimentación del circuito original. Adicionalmente, conecté un cable gris trenzado para llevar la señal al motor trasero, y lo mismo ocurre con la señal del motor de la dirección, pero recuerden que esta señal ya no va al frente porque reemplazamos el tipo de motor. Ahora se conecta a la plaquita preperforada que hice con el ATtiny 85 asegurada con silicona caliente, y de aquí saco la señal para controlar al servo. Por último, y como dije antes, el módulo azul alimenta tanto la plaquita preperforada como al servo, y con esto completamos la cuarta y quinta modificación. Obviamente hay que probar esto por si acaso, entonces sueldo la antena que tenía y empezamos con el motor trasero, y como ven gira hacia adelante y hacia atrás sin ningún problema. Pero ahora viene lo más preocupante, la dirección, y también funciona muy bien, aun si los dos se accionan al tiempo, que no debería haber ningún problema, pero mejor asegurar, por si acaso. Eso sí, como ahora tenemos más rango de giro, la rueda choca con el chasis, así que después de hacerle un tratamiento estético de alta complejidad a ambas ruedas, este problema es cosa del pasado. Para el LED de reversa, decidí diseñar rápidamente una especie de triángulo curvado que será el difusor del LED que voy a utilizar, el cual pasé a mi programa de corte láser y así configurar el material, para este caso acrílico translúcido negro. Y después de estar un rato haciendo el corte sobre un pedazo de acrílico reciclado que utilizo para pruebas, aquí está la pieza superpuesta del sitio donde planeo ponerla. Para abrir el hueco, desarmé toda la carcasa de la cabina para trabajar cómodamente y utilizo mi cautín ajustado a 175 grados Celsius con la punta IS para trazar y cortar el contorno de la pieza dentro del plástico. Y después de estar un rato puliendo y nivelando como pude con el bisturí, este es el resultado al insertar la pieza de acrílico. Sinceramente creo que quedó muy bien para hacer un trabajo como lo hice. Después de eso pegué cinta de aluminio por toda la tapa del platón. De esta forma evitaré iluminación indeseada a través de la puerta, pero además reflejaré la luz generada por el LED logrando que solo salga por el acrílico. Dado el poquísimo espacio que hay entre el platón y la puerta, utilizaré una tira LED de 12 voltios RGB reciclada, de la cual conservaré únicamente uno de los 3 LED. Midiendo la tensión en el resistor que limita la corriente de los 3 LED rojos, puedo saber que la corriente, por ley de Ohm, es de 16.5 mA y la tensión en el LED rojo es de 2.2 voltios. Usando la escala de medición de diodos, compruebo cuál de los 3 terminales del LED corresponde al LED rojo, y luego en escala de continuidad compruebo que el LED rojo efectivamente se conecta a este resistor.
así que uso soldadura para retirar el resistor antiguo y añadir el nuevo, que según ley de Ohm con los datos que tomé antes, debería ser de 147.27 ohmios, aproximando a 120 ohmios, ya que la tensión que verá el motor trasero y que será la que alimentará este LED será un poco menor a los 4.63 voltios con los que alimentamos el circuito. Para cerrar el circuito, ya que este resistor iba originalmente a los demás LED, retiro un poco del recubrimiento de la máscara para así aplicar soldadura sobre el cobre que quedó expuesto y finalmente añadir un cable reciclado de los que desoldé en la segunda parte. Hecho todo esto y como ven, funciona perfectamente para 4.5 voltios. Continuando con la pieza de acrílico, es momento de difuminar toda la superficie con una lija de grano fino para una iluminación homogénea. Y así es como quedó. No es mucho, pero es trabajo honesto. No se los había dicho aún, pero en la parte interna del platón añadí más cinta de aluminio para reflejar aún más la luz. Y después de encajar las dos piezas provisionalmente, así es como se ve. Parece más un cíclope que otra cosa, pero creo que quedó suficientemente bien. De hecho, con la luz apagada se ve aún mejor, y además se aprecia que en la parte superior me faltó ponerle un poco más de cinta de aluminio, por eso ilumina un trozo de la puerta del platón. Después conecté los cables directamente al motor trasero y cuando la polaridad del motor sea correcta, es decir, cuando gire hacia atrás, el LED se encenderá, y con esto tacho la séptima modificación de la lista. Eso sí, hablando de LEDs, este cableado es del calibre ideal pero está en mal estado, así que después de cortar, pelar, prestañar y soldar, así es como quedó. Y ahora solo resta conectar el cátodo de los LED al pin backward del circuito y el ánodo a un resistor que se conecta al pin forward del circuito. Una vez encajados los LED dentro de sus soportes originales, hay que hacer la conexión del cable del motor de las puertas, que como ya adivinarán, hice con un par trenzado de color gris como con el motor trasero. Y así podemos continuar con la última modificación, y va por el lado de la antena. Voy a utilizar esta antena plegable para intentar aumentar lo que más se pueda el rango de recepción de la camioneta porque es bien sabido que es súper reducido en los carritos RC que operan a 27 MHz. Para instalarla simplemente hago un agujero de 3 milímetros en el platón y por él paso un tornillo asegurado con arandela de presión y tuerca que a su vez se conectan a un cable que va al pad de la antena en el circuito. Y con esto, damas y caballeros, terminé las modificaciones. Así que solo resta probarla, pero probarla aquí no tiene sentido. Llevémosla a un sitio un poco más adecuado. Aunque no lo parezca, esto podría no terminar aquí, porque tengo un camión monstruo que también podría necesitar algo de ayuda. Se le perdió su control remoto. Así que si quieren que continúe con el camión monstruo, háganmelo saber con un like, un comentario, una suscripción, etc. Por ahora les agradezco por acompañarme en la aventura de la camioneta y no olviden seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.